Buen día, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, continuamos ya con esta recta final de los estudios del Nuevo Testamento. Hoy a mí me corresponde compartirles acerca de la carta de Judas. Para mí es un placer estar edificando, sumando a la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, vamos a dar inicio con esta carta de Judas. El propósito de esta carta es recordarle a la iglesia la necesidad de vigilar constantemente de manera firme la fe que cada uno de los que son parte de la iglesia están profesando. Esta firme fe tiene que estar sólida en la roca que es Jesucristo. El autor de esta carta, como su nombre lo dice, es Judas. Judas fue hermano de Santiago y medio hermano también de Jesús. Recordemos que Jesús, el hombre, tuvo también medios hermanos que fueron concebidos por José y por María. Los destinatarios son los cristianos judíos, la iglesia cristiana judía, y la fecha de escritura aproximada es del 65 después de Cristo. Vamos a tomar como referente este marco histórico del primer siglo, donde la iglesia está siendo amenazada por distintas enseñanzas, por distintas doctrinas y por distintos maestros. Recuerden que todo lo que hemos estado hablando acerca de las cartas paulinas y de las cartas nos hablan reiterativamente en cuanto a las falsas enseñanzas y en cuanto a los falsos maestros. Entonces, esta carta también, el marco histórico nos hace referencia a que debemos estar siempre alerta por las falsas enseñanzas que se estaban dando y la herejía de ellas. El versículo clave es el capítulo 1, versículo 3. Y la palabra cita así: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Entonces aquí el apóstol les está dando esa advertencia, ¿verdad? De que esa fe en la cual ellos están profesando, en la cual nuestro Señor Jesucristo nos está cimentando, que es Él como fundamento, como roca de salvación, como Señor y Salvador, el Evangelio de la gracia, la justificación y todo lo que esta iglesia tenía conocimiento de ello, pues afirmarlos y cimentarlos, teniendo en claro que la salvación que compartimos es ahora una realidad. ¿Sí? Para la iglesia de ese entonces y actualmente para cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo, que conformamos la iglesia, la esposa del amado, la salvación es una realidad. Es decir, que nosotros ya hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Aunque esta carta fue escrita originalmente para una audiencia judía, como bien les decía anteriormente, el autor aclara que es para todos los que han sido llamados por Dios el Padre y que ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, esta carta está dirigida para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Recordemos que este llamamiento lo hace el Padre, es Él el que nos llama, es Él el que nos predestina, es Él el que nos da este llamado. Y bueno, el apóstol enfatiza o reitera que defendamos la fe. Y esta fe estaba siendo amenazada por una herejía o por una falsa enseñanza principalmente. Y vamos a ver cuál es esa herejía, cuál es esa falsa enseñanza. Que principalmente esta gente o estas personas que estaban infiltrándose en las iglesias o en la iglesia de ese entonces y que también actualmente se siguen infiltrando, es una enseñanza contraria al mensaje de Cristo. Dicha herejía consistía
en decir que la gracia de Jesucristo les permite llevar una vida de inmoralidad o libertinaje. Eso era lo que se estaba enseñando. Entonces, y es lo que en la actualidad la iglesia sigue siendo bombardeada o sigue siendo pues influenciada por esta enseñanza, que es que la gracia de Jesucristo pues te da libertad. Sí te da libertad, pero esta libertad nunca te tiene que llevar a un libertinaje, ¿sí? Estas personas decían, bueno, pues ya estamos bajo la gracia, Cristo ya ha hecho todo por nosotros, vamos a vivir con inmoralidades. Más adelante el apóstol lo describe y es muy reiterativa en qué tipo de personas se estaba dando este libertinaje o esta herejía que se estaba ya propagando dentro de la iglesia. Y bueno, los personajes claves son Judas, Santiago y Jesús. Judas hace énfasis en su posición en Cristo. Como hermano de Jesús no defiende, yo soy privilegiado por haber sido medio hermano de Jesús en carne. No, él hace énfasis en su posición en Cristo, porque él reconoce a Jesucristo como su Salvador. Él lo reconoce como su Señor, él lo reconoce como ese fundamento. No está echando mano de lo que pudo vivir en carne esos 33 o esos 30 años o más de 30 años con Jesús de Nazaret. No, él no está tomando a Jesús hombre. Él reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Judas capítulo 1, versículo 1. Y la escritura cita de la siguiente manera: yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Entonces, él se está reconociendo como un servidor, como un siervo de Jesucristo. Él no está sacando sus credenciales o él no está sacando, yo fui hermano de Jesús, ¿no? Él está reconociendo la autoridad de Jesucristo. También Judas hace alarde de que Santiago también es ese colaborador y ese hermano en la fe y consiervo de Jesucristo. Recordemos que el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, del 54 al 58, nos narra cierta situación cuando viene la familia o los hermanos de Jesucristo. Y la Escritura dice así: regresó a Nazaret, su pueblo, cuando enseñó allí en la sinagoga. Todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Refiriéndose a Jesús. Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Y bueno, aquí esta porción del Evangelio según San Mateo pues está narrando cuando se acerca la familia de Jesús, ¿verdad? Y la gente que veía la sabiduría con la que él se conducía, cómo enseñaba en las sinagogas, cómo él hacía milagros, pues no creía verdaderamente en que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. No creían en Jesús como ese Salvador. Y bueno, la Escritura nos dice que solamente pudo hacer algunos milagros debido a la incredulidad del pueblo. Y aquí nos está narrando que este Judas, del cual yo estoy hablando en esta carta,
era medio hermano de Jesús. Y bueno, esta carta también nos habla acerca de la salvación que compartimos y la fe que se nos ha confiado. Recordemos, iglesia, que ahora la fe que tenemos es la fe del Hijo, es la fe de Jesucristo, es la fe de Él la que ahora portamos, pues ahora tenemos su vida, su naturaleza, y Él nos da esa fe para que nosotros podamos hacer todo lo que le agrada al Padre. Y Judas capítulo 1, versículo 3 nos dice así: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Y es precisamente esta fe del Hijo en la que nosotros tenemos que crecer. Es precisamente en esta fe del Hijo la que nosotros tenemos que conocer y descubrir, saber que como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, esta fe ya se nos ha sido dada, pero es como una pequeña semilla, ¿verdad? Dice la porción de la Escritura en los Evangelios que es como una semilla de mostaza que tiene que ir creciendo. ¿Y cómo va a ir creciendo esta fe? ¿Cómo podemos ir fortaleciendo? ¿Cómo podemos ir creciendo en ella? En la medida que nosotros descubrimos quiénes somos en Él, lo que nosotros somos capaces de lograr a través de la vida del Espíritu, es que nosotros vamos a ir creciendo y fortaleciendo en esta fe. La salvación, recordemos que es nacer de nuevo a esta vida del Espíritu, a una vida espiritual. En Cristo, todos aquellos que le hemos aceptado, hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo, ¿sí? Tenemos esa salvación y ese nuevo nacimiento. En Cristo entonces hemos despertado a nuestra realidad espiritual. Y cada día en la que nosotros somos expuestos como hijos de Dios, como iglesia, a esta verdad presente, pues vamos despertando a esa realidad espiritual que ya poseemos, que está de dentro hacia afuera. Este es el tiempo de entender y de comprender que Él nos habita, que lo que portamos en nuestro interior es su naturaleza divina y esta naturaleza es espiritual, es una naturaleza que viene de arriba y es la vida misma que sustenta todas las cosas. Entonces, ¿qué tan importante es que tú, que quizás a lo mejor nos estás escuchando por primera vez o por segunda vez, sepas que nosotros en Cristo tenemos un nuevo nacimiento y este nuevo nacimiento nos da acceso a una salvación eterna? Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 12 al 13. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan todo lo que a Él le agrada. Y bueno, aquí el apóstol le dice a los filipenses que pongan de su parte, que se esfuercen. Y es lo que nos está instruyendo hoy en este tiempo la Escritura. Nosotros tenemos que esforzarnos en demostrar esa salvación, en manifestar lo que ya se nos ha sido dado. No es en nuestras propias fuerzas, es la vida de Cristo la que nos habilita, la que nos capacita y la que nos lleva a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de papá. A que nosotros podamos ser hijos obedientes a la voluntad del Padre. Y también nos dice, es muy importante que recordemos
que esta salvación es un regalo, es un don de parte de Dios, juntamente con el reino. Ese reino es dejarse gobernar por la vida del Espíritu para poder expresar la misma vida que es Cristo. Entonces, este reino ya va, esta salvación y el reino es como un paquete que va ahí cuando nosotros hemos aceptado a Cristo. Pero muchos cristianos erróneamente o con una enseñanza tradicional o con una enseñanza religiosa, nada más abrazan la salvación. Nada más decimos, no, pues qué padre, yo tengo la salvación, ya alcancé la salvación, pero ahí es donde entra el detalle. No queremos tomar el paquete completo que lleva incluido el reino. Y el reino, vuelvo a repetir, es dejarse gobernar por la vida del Espíritu para expresar la vida de Cristo. ¿Sí? No nos gusta ser gobernados por la vida del Espíritu. Todavía, aún siendo parte del cuerpo de Cristo, siendo hijos de Dios, todavía queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos ser nosotros el centro de todo y nuestras demandas que se hagan de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo siento o a lo que yo deseo. Entonces, así no debe de ser. El reino va dentro de este paquete que viene en la salvación. Así que este reino nos posiciona como hijos. Este reino nos da una autoridad y nos está llamando a que saquemos a flote esta vida Zoe, esta vida que ya está impartida en nosotros y poderla expresar, poderla dar a conocer a todas aquellas personas que lo necesitan. Y así como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, podamos actuar y avanzar. Ir, como dice la Escritura, de gloria en gloria. ¿Va a haber situaciones difíciles? ¿Va a haber situaciones hostiles? Claro que sí, pero nosotros tenemos ya la vida espiritual, una vida que es capaz de producir lo que nosotros como humanos o como seres finitos no podemos producir. Otro aspecto importante que nos menciona Judas aquí en esta carta es que debemos respetar los límites de autoridad. Recordemos que nuestra máxima autoridad es Dios y nuestra Biblia o las Escrituras son esa autoridad escrita, ¿verdad? Que nos delimita, que nos instruye, que nos guía, que nos da esa iluminación a través del estudio de ella. Pero nuestra máxima autoridad es Dios. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice Judas en el capítulo 1, versículos del 4 al 6. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que le pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones oscuras en espera del gran día del juicio. Y bueno, recordemos que anteriormente les dije que estaba dirigida principalmente a una iglesia judía o a los judíos, pero también es para nosotros, ¿sí? Sabemos que la Escritura nos instruye y nos da dirección. Y aquí les está dando lo que yo les mencioné, la herejía o la falsa enseñanza de que la gracia les daba, o la gracia de Dios les daba permiso para actuar o para llevar una vida desenfrenada
una vida inmoral, una vida de libertinaje. Y sabemos que Jesucristo nunca predicó o nunca mencionó eso. Al contrario, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado siempre. El reino de los cielos está aquí entre ustedes. Entonces nos hablaba de un gobierno, nos hablaba de un señor, nos hablaba de una autoridad. Por eso les decía que debemos respetar los límites de autoridad, ¿sí? Sí nos da una libertad, pero esta libertad no es para que nosotros nos lleve a un desenfreno, a un desenfoque, a un libertinaje, sino una libertad para que verdaderamente conozcamos la vida en plenitud que tenemos a través de Jesucristo. El respeto a Dios está muy ligado a la fidelidad en el cumplimiento del propósito eterno. Entonces, iglesia, nosotros si honramos, si respetamos a Dios, vamos a ser fieles a lo que Él ha establecido como propósito eterno, en nuestro lugar de asignación. El que nosotros podamos ser esos embajadores, esos representantes de un reino inconmovible aquí en esta tierra. Por lo tanto, entonces, nuestra responsabilidad es manifestar la vida que ahora tenemos, que es la vida de Jesucristo. El apóstol es muy específico cuando advierte que la herejía o la falsa enseñanza que estaban practicando estas personas da una descripción de su modo de actuar. Y ahorita lo vamos a leer en Judas 1, versículos del 10 al 13. Y vamos a ver también los resultados de este modo de actuar. Y la palabra dice así: pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra obscuridad. Y qué difícil y qué tremendo es esto, ¿no? Que gente que a lo mejor ha escuchado este mensaje de buenas nuevas, este mensaje del reino, este mensaje de la verdad presente, y que se deje influenciar por personas que están dando rienda suelta a sus instintos. Es muy específico aquí el apóstol diciendo que ¿cuál es el resultado de esta desobediencia, ¿no? Sabemos lo que le pasó a Caín, ¿verdad? Aunque cometió un error muy, muy grande cuando mató a su hermano, pero fue un destierro total de la presencia de Dios y fue un deambular, una condena de estar sin la dirección de Dios. Entonces dice que todas estas personas tienen un resultado que es el ignorar la vida del Espíritu, el ignorar a Dios y como consecuencia pues una muerte espiritual y posteriormente una muerte física, ¿sí? Porque es dura la palabra, pero es certera. Dice en el versículo 7, dice, cuando estos individuos participan con ustedes, es decir, cuando nosotros le damos, abrimos la puerta o le damos entrada a que esas enseñanzas, a que esta falsa enseñanza entre,
dice, son como arrecifes peligrosos que los van a hacer naufragar, que los van a hacer pues perderse, ¿sí? Que los van a hacer que se pierdan. Y dice que son como vientos o violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Entonces, al final de cuentas, si nosotros nos llevamos o somos influenciados de una u otra manera con estas falsas enseñanzas de estas personas que aprovechan la gracia como una ocasión de libertinaje, pues estos actos vergonzosos que a lo mejor se andan escondiendo o andan haciendo cosas indebidas en otro lugar, al final de cuentas siempre salen a la luz, ¿verdad? La verdad siempre sale a la luz y desgraciadamente pues dice que han perdido el rumbo, son como estrellas que han perdido el rumbo y que son condenadas para siempre a una obscuridad, a estar en ignorancia, a estar en tinieblas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque así como Judas les advierte a esta iglesia, nosotros tenemos que ser pues prudentes, precavidos de que no usemos esta gracia o esta libertad como una ocasión para un desenfreno o un libertinaje. Judas también en el capítulo 1:16 nos dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Y bueno, podemos ver que todo esto está centrado en el humanismo, en el egocentrismo, porque este tipo de personas son egocéntricas y solamente quieren hacer lo que a ellos les place, lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les da satisfacción. Como iglesia entendida, nuestra respuesta a este tipo de personas debe de ser poner límites y amarles, porque la palabra de Dios, recordemos que Juan era muy reiterativo en manifestar el amor, amarles, pero aborrecer sus acciones o aborrecer el pecado. Y la misma escritura nos los dice, tenemos que amar al pecador, pero aborrecer el pecado. Aborrecer, es decir, no aprobar lo que están haciendo o sus acciones. Y Judas en el capítulo 1, versículo del 17 al 23 nos dice así: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos, lo que yo les mencionaba. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Entonces, Judas es muy claro, ¿verdad? Dice, debes tener compasión por este tipo de personas, debes instruirlas, debes exhortarlas, debes animarlas, debes acercarlas nuevamente a ese camino que es Jesucristo, a esa senda que es Él, a que ellos reaccionen, que vean que tienen una vida plena en Cristo Jesús. Pero si ellos son obstinados, porque está hablando que este tipo de gente pues son
son personas burlonas, dice, que quieren solamente satisfacer sus propios deseos. Por eso hablaba de un egoísmo y de un egocentrismo. Si ellos no quieren seguir, bueno, dejarlos ahí, ¿verdad? Dice, muéstrenles compasión, háganlo con mucho cuidado, aborreciendo la manera de actuar o aborreciendo los pecados que ellos practican, ¿sí? Nosotros somos llamados a compartir este evangelio de gracia, este evangelio que son buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, pero el único que es capaz de redarguir y de convencer es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que redarguye y el que convence. Nosotros solamente somos portadores o mensajeros de este evangelio. Dice, algo que me agrada aquí, en el versículo 20 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros hacemos como pastores, como líderes de una congregación, como de una iglesia local. Lo que a nosotros nos corresponde es edificar al cuerpo de Cristo. Recordemos que los 5 ministerios están para la edificación del cuerpo. Y todo esto que nosotros hacemos, el compartir la palabra a través de estos medios, el compartir la palabra en una iglesia local, el compartir la palabra de uno a uno, es para que nosotros podamos extender este reino y edificar a la iglesia, a la amada de Jesucristo. Debemos manifestar entonces esta compasión por las personas e instruirlos en la verdad, esa verdad que es Cristo, en esa verdad que viene a través de conocerle a Él y de conocer nuestra realidad en Cristo Jesús. A mí me encanta cómo termina Judas. Algunas citas bíblicas o algunas versiones de la Biblia, nos habla acerca de la doxología, y la palabra doxología nos habla de una oración de acción de gracias, de alabanza, de glorificar el nombre de Dios. Y Judas termina en el capítulo 1, versículo del 24 al 25 de esta manera. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, toda la majestad, todo el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Cuán gloriosa oración o cuán gloriosas palabras nos enseña Judas al de reconocer al Padre eterno, al Padre celestial, pero también a ese fundamento que es Jesucristo. Aunque Él fue parte de la familia de Jesús aquí en la tierra, Él reconoce la autoridad de Jesucristo, Él reconoce el señorío de Cristo Jesús, Él reconoce su majestad, su poder, y me encanta porque dice, toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Cristo, a Él desde antes de todos los tiempos. ¿Cómo le fue revelado la omnipresencia de Cristo Jesús a Judas? En el presente y por toda la eternidad. Amén. Y con esto concluimos esta carta de Judas, que nos da mucha enseñanza, en la cual nosotros tenemos que estar al pendiente, porque esta herejía o esta falsa enseñanza que se infiltró hace tiempo en esta iglesia primitiva o en la primera iglesia, se sigue infiltrando actualmente en cada congregación, porque es una enseñanza errónea donde el humanismo y el individualismo está por delante. Y sabemos que nosotros no somos nada por nosotros mismos. Todo lo tenemos gracias a Dios a través de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. ¿Me acompañas a orar? Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad,
por tu misericordia, porque cada día nos llevas a un entendimiento, a una iluminación de tus realidades y de lo que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Bendito es tu nombre, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Son bendecidos.